Hola chiquillos y chiquillas, espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a explicar cómo realizar la actividad número 2, que es la evaluación de biología, en este caso de la célula eucarionte. Lo primero, lo más importante, no olviden por favor de colocar su nombre en este espacio y el curso, ¿ya? Y lo más importante es siempre leer las instrucciones generales antes de comenzar la actividad, ¿ya? Van a tener que leer el material anexo. También les voy a hacer una cápsula de eso que van a ver a continuación. Como dice ahí, la actividad es evaluada, es una nota directa y pueden entregar su actividad tanto por el email que está ahí especificado, rellenprofesora123@gmail.com. También puede ser a través del WhatsApp, que es el más 569 3690 0463, ¿ya? Y también pueden entregarlo con el furgón escolar. Sin embargo, si lo entregan en el furgón, procuren que todas las hojas tengan su nombre, ¿ya? Y que diga especificado el eje, porque muchas veces se pierden estas actividades. Y también procuren igual de sacar fotografías en caso de que llegue a pasar esto y quede una evidencia de que usted envió la actividad. Como dice ahí, tratar de colocar, ¿cierto?, el nombre y curso en el formato que sea, en alguna parte que sea claro para poder identificarlos más rápido, ¿ya? Todas las consultas las pueden realizar de horario de lunes a jueves de 9 a 17:30 horas y los días viernes de 9 a 1. Sin embargo, también están los horarios de las clases virtuales, por lo tanto vamos a dejar esos plazos igual como prioridad de resolución de dudas respecto a las actividades, ¿ya? Los fines de semana y los días festivos no se responden consultas, porque es día de descanso. Si reciben el material impreso, solo tienen que entregar la actividad, como les mencionaba, y dejarse el material anexo, y además tratar de especificar un número de WhatsApp ya para poder retroalimentarles la actividad en el caso de las retroalimentaciones individuales. Sobre todo el tema de las notas y esas cosas, que esto por lo menos va a ser así. Y el día 26 de abril es el plazo a las 17 horas para entregar esta actividad, ya que es dentro de lo establecido con la cantidad de días. En esta actividad ustedes pueden realizar, ¿cierto?, dos actividades principales. La primera son preguntas de selección múltiple que van de acuerdo al material anexo. Ya son 4 preguntas simplemente, bastante cortita esta actividad. Y después, en el ítem número 2, les solicito que trabajen con el experimento las acetabularias de Hamelin, ¿ya? Y contesten las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué quería probar el científico, cierto? Es a raíz del problema y la hipótesis, y deben explicar brevemente. A partir de esta hipótesis que aparece planteada, ¿cierto?, y los resultados que obtuvo su investigación, señalar si esta hipótesis es acertada o errónea. ¿Ya? Tienen que comparar la hipótesis que aparece ahí y el resultado del experimento y comparar, ¿se explica la hipótesis? ¿Falta información? ¿Está acertada? ¿Está errónea? ¿Cierto? Utilizar el lenguaje más técnico que usted tenga. Luego dice, relaciona los contenidos de la célula eucarionte y el experimento de Hamelin y responde, ¿qué importancia tendrá el núcleo con la experiencia de Hamelin? Explica. El núcleo aparece, ¿cierto?, como información en la presentación, por lo tanto, están los materiales para poder contestar, ¿ya? Lo que sí, tengan cuidado en que tienen que explicar de acuerdo a sus palabras y no textual de lo que aparece en el material, ¿ya? Por ejemplo, la importancia que tiene el núcleo es que se transmite, ¿cierto? ¿Ya? Y finalmente, en la pregunta B, tienen que elaborar una pregunta de investigación que sea diferente con lo que realizó el científico, ¿ya? Esta la tienen que colocar como pregunta, es decir, con los signos de interrogación correspondientes. Por ejemplo, ¿qué sucederá si la acetabularia tiene tal cambio?
qué sucederá con el tiempo, cómo podemos asegurar la importancia del núcleo, etcétera. Lo que usted, ¿cierto?, quiera como o sienta que se pueda responder con la investigación que hizo este científico. Finalmente se adjunta una rúbrica en la cual se hace un promedio entre el puntaje y esta actividad, ya, porque las respuestas que estén buenas, y además se va a evaluar la parte de argumentación, que es el ítem 2, la responsabilidad si entregan a tiempo y el uso del lenguaje técnico. Y esa es la evaluación, chiquillos. En el material anexo tenemos el tema de la célula eucariota, en donde la primera pregunta que nos aparece es si existe efectivamente solo un tipo celular o más de uno. La respuesta es que por lo menos en nuestro cuerpo existen 200 tipos celulares, ¿ya? Y cada uno de ellos cumple una función en específico que se diferencia por su tamaño, por la forma que tiene, por la cantidad de sus organelos, ya, por el desarrollo de sus organelos, etc. Recordando la sesión anterior, tenemos dos tipos celulares importantes, que el primero de ellos es mucho más primitivo, que es la célula procarionte, y el segundo es más evolucionado, que es la célula eucarionte, que viene de núcleo verdadero, y acá que carece de núcleo. Como dice ahí, la célula procarionte no tiene núcleo, ya su información se va a encontrar dispersa en el citoplasma, y además posee una pared alrededor, ¿cierto?, de la célula como tal, de la membrana en este caso, que es una pared de peptidoglicano, y se reproducen por un método que se llama fisión binaria, simplemente se divide. No posee organelos, sí tiene ribosomas libres en el citoplasma. En cambio, la célula eucarionte tiene un núcleo que está envuelto por una membrana que vamos a llamar carioteca, ¿ya? Además, tiene organelos que son membranosos y son bastante numerosos en consideración con lo que tiene y no tiene en realidad la célula procarionte, y se reproduce con un proceso que se llama mitosis, que es similar a la fisión binaria, que es una división, pero que es igualitaria. Podemos encontrar a su vez en este tipo celular dos tipos celulares, que son la célula vegetal y la célula animal. En el caso de la célula vegetal, es un tipo de célula que es eucariota y que se compone, ¿cierto?, de tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino plantae. Tenemos 5 reinos, y el otro es el reino animal, ¿cierto?, como tal. Por ejemplo, estas células, ¿cierto?, tienen un núcleo que es diferenciado, ¿ya? Y alrededor también tienen los mismos organelos, sin embargo, hay una vacuola que está pronunciada, hay estructuras, ¿cierto?, que almacenan clorofila, en este caso que tenemos que son los cloroplastos, y hay una pared también que es rígida, generalmente de celulosa, que es un tipo de glúcido de carbohidrato, ya, que se llama pared celular, y que no la tiene la célula animal. En el caso de la célula animal, forma parte del reino animal y está compuesta por 3 partes muy importantes, que son la membrana que recubre a la célula, la separa del medio externo con el medio interno, el citoplasma, que es todo lo que está aquí en color celeste, y a su vez el núcleo, ya, que hacen que la célula pueda cumplir su función con ayuda, ¿cierto?, y regulación de los demás órganos celulares. En este caso, por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, los centriolos, ribosomas y lisosomas, mitocondrias, ¿ya? Y también tiene vacuolas muy pequeñas, pero no como las de la célula vegetal. Algunos tipos celulares que tenemos acá, por ejemplo, son las células sanguíneas, que en este caso son los leucocitos o glóbulos blancos. Tenemos los glóbulos rojos, que carecen de núcleo, son células anucleares, ¿ya? Pero no son como las procariontes. Tenemos también el ovocito, la célula o fibra muscular, el espermatozoide, unas células epiteliales que forman parte de la piel,
y la neurona, por nombrar algunos tipos. La nueva sección. El núcleo celular ya es el punto de control que va a dirigir todas las actividades celulares y se caracteriza por ser voluminoso, ya, y ocupar una posición central en la célula. Está delimitado, como dice ahí, por esta membrana que lo recubre completamente, que es la membrana nuclear o carioteca, que tiene poros, como pueden observar aquí, poros nucleares. Es porque hay ingreso también de sustancias y salida de sustancias, como por ejemplo el ARN mensajero o el ARN ribosomal, ya, que controla algunas funciones como por ejemplo la síntesis de proteínas. Y como dice ahí, también permite el intercambio de algunas moléculas entre lo que es el núcleo y el citoplasma. El ADN, que está aquí, ¿cierto?, encerrado en esta estructura, se va a asociar con algunas proteínas que se llaman histonas y va a formar un complejo que se llama cromatina. Y cuando la cromatina, ¿cierto?, se condensa al momento de la división celular, que es la mitosis, ¿cierto?, la reproducción de la célula, esta forma unas estructuras que son similares a unas X que vamos a llamar cromosomas. Entonces aquí hay algunos conceptos claves para poder entender esto. Por ejemplo, lo que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y está encargado de contener la información genética de los individuos. Tenemos también los ribosomas, que son organulos citoplasmáticos, ¿cierto?, que generalmente se dedican a la síntesis de proteínas, ¿ya?, y que ayudan también a la conformación de lo que es la célula como tal y la expresión de los genes. En el caso del ARN es el ácido ribonucleico y es la mitad de una cadena, ¿cierto?, de ADN. Sin embargo, no tiene las mismas bases nitrogenadas que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el ADN tiene adenina, timina, citosina, guanina, y en el caso del ARN la timina se sustituye por una que se llama uracil. También tenemos las proteínas, que son sustancias químicas que van a formar parte de muchos organelos también y de algunas estructuras celulares, como por ejemplo la membrana, ¿ya?, y constituyente esencial porque es una biomolécula, ¿ya? La vida se produce, se expresa a través de proteínas, como por ejemplo algunos biocatalizadores como las enzimas, ¿ya? Y también pueden actuar como anticuerpos. La cromatina es la que se encuentra en el núcleo, ¿cierto?, y se junta con las histonas y forma parte después de lo que va a ser el cromosoma como tal. Y también tenemos otra estructura que se llama nucleoplasma, que es como el citoplasma pero del núcleo, ya, en donde vamos a encontrar algunas fibras de ADN o la cromatina, ¿cierto?, que están endosadas en el núcleo. La membrana nuclear o carioteca separa los cromosomas del resto del contenido celular, así como la membrana plasmática separa las células, ¿cierto?, como tal del exterior. Y esto también tiene poros, lo que permite, ¿cierto?, algunos pasos o intercambios de algunos ácidos ribonucleicos, algunas proteínas también, ¿cierto?, entre lo que es el núcleo y el citoplasma. Ahora, tenemos el experimento las acetabularias de Hammerly. La pregunta que se planteó en este caso el científico que vamos a revisar es ¿quién controla la forma de la umbela de la acetabularia? ¿El tallo o el rizoide? Ya vamos a ver más adelante ese término en general. Y la hipótesis dice que algún elemento en la acetabularia controla la forma de la umbela. Estas son las umbelas que fueron eliminadas, ¿ya? Estas de acá. Se intercambiaron, ¿cierto?, porque ya aparecen los colores como tal, y las primeras umbelas regeneradas, ¿cierto?, continuaron con el color de lo que se le había asignado. El contexto: la acetabularia es un tipo de alga, ya, esta es la umbela, le vamos a llamar talo, que es una estructura muy similar al tallo de un arbusto, ¿cierto?, o planta, y el rizoide, que es como las raíces de esto, y ahí pueden observar que está el núcleo de esa célula.
Entonces, como le digo, es un tipo de alga marina eucarionte, ya tiene una célula, una única célula de gran tamaño, puede llegar a medir 5 centímetros de longitud, tiene un anillo de fijación que se llama rizoide, en donde se va a encontrar el núcleo, tiene un talo que es cilíndrico y también tiene una estructura que es como similar a una copa que se llama umbela. Entonces, si la acetabularia pierde su umbela, esta se regenera con rapidez. Y lo que hizo este señor en el año 1943 fue estudiar la influencia del núcleo en la actividad celular y para ello utilizó esta alga marina eucarionte, la acetabularia. Empleó aquí dos especies que son diferentes, vamos a colocarle estos colores, y dividió en una serie de proyecciones, ya las cortó, eso es los digitiformes, que son estos tipos y especies de la umbela. Entonces, ¿qué hizo? Eliminó estas umbelas, ya estas estructuras de ambas especies. Después lo que hizo, separó estos tallos de los rizoides, que son los talos, ya sobrepuso esto por paredes celulares y pudo adherir esta sección a una especie rizoide de la otra. O sea, intercambió ya las estructuras rizoides de lo que él había cortado y además los talos. O sea, acá por ejemplo, que es la especie que tiene el color verde, tiene un talo del otro color, y esta especie que es de color como calipso tiene aquí, ¿cierto?, la estructura verde de la que es la otra especie de la acetabularia. ¿Cuáles fueron los resultados? Dice que las umbelas que se regeneraron eran características no de la especie que donaba el rizoide, sino que la que donaba el tallo. Sin embargo, cuando las umbelas se eliminaban de nuevo, las umbelas, ¿cierto?, que se regeneraban eran de la especie que donaba el rizoide, donde estaba el núcleo. Este continuó siendo el caso independientemente de cuántas veces más se regeneraran las umbelas eliminadas. Entonces, ¿qué concluyó? Que el último control, ¿cierto?, de estas acetabularias estaba asociado con el rizoide, donde estaba el núcleo, ya que hay un lapso antes que el rizoide tome el control, y planteó la hipótesis de que este produce, además, ¿cierto?, un tipo de sustancia que es mensajera citoplasmática temporal para ejercer su control, ¿ya? Y que también tienen estos tallos o talos una suficiente cantidad de sustancia, ¿cierto?, que precede o procedente de esta rizoide, ¿cierto?, que genera otra umbela, ya que es la umbela de la forma anterior. Pero aquí deja abierta, ¿cierto?, la pregunta de cómo el rizoide va a ejercer su control, y esta sospecha era el núcleo. Esa fue la actividad de el científico Hammerling, y ahora ustedes tienen que resolver su evaluación con esta información.